Bueno, hoy vamos a compartir una palabra, dado el día que estamos nosotros celebrando, Domingo de Pascua. Hoy celebramos a nivel mundial el evento más significativo para el pueblo cristiano. Y antes de que se me pase, quiero dar la bienvenida a cualquier persona que nos esté visitando. Hay alguien, creo que aquí en la parte de enfrente tenemos a una familia que nos está visitando. Siéntanse en casa, qué bueno que nos están visitando. Si hay alguien más que nos esté visitando en casa, siéntanse bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, como les decía, hoy es el día más significativo para el pueblo cristiano, la resurrección de Jesús. El capítulo 15 de Primera de Corintios está dedicado completamente a la doctrina de la resurrección. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Pero con respecto a la resurrección, así como el corazón bombea la sangre que da vida a cada parte del cuerpo, la resurrección da vida a cada área de la verdad del Evangelio. La resurrección es el eje en el cual alrededor de ella gira el cristianismo y sin la cual todas las demás verdades no podrían sostenerse. Dice la palabra en Corintios que si la resurrección realmente fuera falsa, si la resurrección no hubiera ocurrido, nuestra fe fuera inútil, fuera vana, ¿verdad? Y seríamos los más dignos de misericordia y de burla de todos los demás, porque sería simplemente una religión más. Sin la resurrección, el cristianismo sería un pensamiento que ocuparía un lugar junto a todas las demás religiones y filosofías humanas. En ese entendido, entonces sabemos que hoy no es un día para recordar la muerte de Jesucristo, sino para celebrar la vida eterna que tú y yo hemos alcanzado por medio de su resurrección. Amén. Ese es el tema que hoy quiero compartirte y es el triunfo de la resurrección. Cuando hablamos sobre la muerte, pareciera que este es un tema que nos aflige un poco o nos aflige un mucho. Como que humanamente nos aferramos demasiado a este mundo. Y seguramente por lo placentero que a veces nos encontramos en él. Porque a veces disfrutamos mucho las cosas de este mundo. Decía mi papá, nos llevamos tirando la milonga nada más. Pero si fuéramos parte de la iglesia perseguida, seguramente dijéramos, Señor, ven ya. Ven ya, Señor. Si nosotros fuéramos parte de esa iglesia que está sufriendo a causa de su fe, seguramente dijéramos, Señor, ven ya. Ven ya. Y la verdad es que el pueblo cristiano debe de anhelar con todo su ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay mejor lugar en el que tú y yo podamos estar, sino solamente en la presencia de nuestro Señor. Por muy bien que te la pases en este mundo. Morir ha sido uno de los mayores temores de la humanidad. Las religiones y la ciencia han tratado de entender sus misterios y explicarla, pero nadie lo ha podido hacer. Pareciera que a muchos buscan encontrar el secreto de no envejecer y poder permanecer el más tiempo posible en este mundo. Como que nos aferramos demasiado a poder vivir más, ¿verdad? Los creyentes sabemos la verdad sobre este asunto por medio de lo que la palabra nos dice y sabemos que tú y yo solamente somos peregrinos en esta tierra. Y estamos aquí lo que el Señor nos permita estar. Pero mientras estamos, vivimos conforme el Señor nos pide que lo hagamos, dándole gloria y alabanza. Los cristianos creemos que Jesucristo derrotó la muerte cuando salió vivo de ese sepulcro, y si nosotros estamos en Cristo, podemos participar en esa victoria. Primera de Corintios 15, 55 al 57, y Diana y Carlos me fusilaron dos de las citas que voy a leer. Primera de Corintios 15, 57 y 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley,
mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al hablar de la resurrección de Jesús, debemos de estar completamente convencidos de que efectivamente sí hubo una muerte. Jesús murió y murió de una manera muy pública en una cruz romana. Él no se desmayó y luego volvió en sí en el sepulcro, como algunos críticos lo han comentado, tratando precisamente de manchar este evento tan glorioso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han puesto en duda que si realmente Jesús murió en esa cruz. Cuando pusieron a Jesús en la tumba de José Arimatea, Jesús de verdad estaba muerto. Y la Escritura es muy cuidadosa al documentar todo esto. Los judíos eran muy metódicos con sus leyes y muy celosos. Y el Sabbat para ellos, el día de reposo, significaba precisamente un día muy valorado en su ley. Y ellos buscaban de que ese día no fuera contaminado, dejando esos cadáveres colgando en esas cruces. Y los romanos sabían eso. Y es por ello que no dejaban ningún judío colgado en una cruz en el día de reposo. Y así nos lo dice la palabra. Dice Juan 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron, Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia, lo que nos dice la historia sobre el Vía Crucis de nuestro Señor Jesús. Los azotes romanos que Jesús soportó antes de ser crucificado normalmente consistían en 39 latigazos, 40 menos 1. Aunque las Escrituras nos dicen que Jesús recibió más de eso. El látigo que se usaba, llamado flagrum, era una de correas de cuero trenzada con bolas de metal y trozos de hueso afilado entretejidos en las trenzas de cuero. Las bolas de metal añadían peso al látigo, causando profundos moretones cuando la víctima era azotada. Los trozos de hueso afilado servían para cortar la carne. Mientras los golpes continuaban, el resultado de los cortes era tan severo que los músculos del esqueleto, las venas subyacentes, los tendones y los intestinos de la víctima quedaban expuestos. Esta paliza era tan severa que a veces las víctimas no sobrevivían para poder ser crucificados. Aquellos que eran azotados a menudo entraban en un shock hipovolémico, un término que se refiere al bajo volumen de sangre. En otras palabras, la persona perdía tanta sangre que entraba en un shock. El corazón se aceleraba por bombear la sangre que ya no estaba ahí. La víctima colapsaba por la baja presión sanguínea y los riñones y otros órganos del cuerpo se detenían para poder preservar los fluidos corporales para después experimentar una irremediable muerte. Esta es la evidencia que leemos en las Escrituras, avalado por la ciencia médica, de que cuando salió de su costado sangre y agua, Jesús estaba pasando por un shock hipovolémico a causa de haberse desangrado por tanta tortura y dolor para después exhalar su último aliento en la cruz del Calvario. Jesús murió. Y Abelino estaba diciendo ahorita en lo que dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Todo su cuerpo fue desfigurado precisamente a causa de sus azotes.
Toda su sangre fue derramada precisamente a causa de esa tortura. Lo cual nos dice que antes de que Jesús resucitara, Jesús experimentó una muerte verdadera. No podía haber resurrección si no hubiera habido muerte. Y hoy domingo de Pascua, el pueblo cristiano celebra lo que sucedió 3 días después que Jesús fue llevado a ese sepulcro, su resurrección y su triunfo sobre la muerte. Pero todos los que han estado en contra de esa verdad han tratado de mancharla y distorsionarla. Y esto ha sucedido desde ese mismo momento en que esto pasó. Los que estaban en contra de Jesús sabían lo que podía causar en todos sus seguidores el cumplimiento de lo que Jesús había predicho. Por eso le pidieron a las autoridades romanas que custodiaran el sepulcro. Así lo dice Mateo 27. Dice Mateo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, asegurarlo como sabéis, como ustedes quieran hacerlo. En otras palabras, las autoridades mandaron una guardia romana conformada por 16 soldados y fueron a la tumba donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y pusieron una gran roca con órdenes de custodiarla por 3 días. Y escuchando a los historiadores hablando sobre la manera en cómo la guardia romana hacía este trabajo, ellos dicen que muy seguramente 4 de ellos estaban justamente frente al sepulcro, sin moverse, ningún instante. Y los otros 12 hacían rondas alrededor y hacían relevo cada 8 horas para dejar descansar a los vigilantes frontales. Era muy difícil de que algo sucediera, ¿verdad? Con tantos ojos viendo la tumba, el sepulcro, era muy difícil que algo se le saliera de control. Pero sucedió algo inusual. Dice la Biblia que cuando las 2 Marías llegaron muy de mañana al sepulcro, la piedra ya había sido quitada. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor dentro. Ellas no entendían lo que estaba pasando. Los soldados que custodiaban el sepulcro tampoco estaban ahí. Habían huido porque se habían quedado dormidos. Los 16 soldados, insólito, se habían quedado dormidos y ellos sabían cuál era el precio por pagar por haber descuidado una tarea que se les había encomendado con tanto celo. ¿Y cuál era el pago? La muerte. No podemos dudar que Jesús salió caminando de ese sepulcro y nadie pudo evitar eso. Amén. Pero desde ese tiempo ya había corrupción en las grandes esferas, en los medios de comunicación, ¿verdad? Los fake news, para buscar la manera de distorsionar esa verdad. Y los que estaban en contra de Jesús sobornaron a personas para que dijeran lo que ellos querían que dijeran. Dice Mateo 28, versículo 11, mientras ellas iban, las Marías, precisamente después de no haber encontrado a Jesús en el sepulcro, mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, ¿qué hicieron? Dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, de Pilato, nosotros lo convenceremos y les evitaremos a ustedes dificultades. No teman, no van a tener problemas ustedes con Pilato. Nosotros los vamos a defender. Ellos tomaron el dinero,
e hicieron como lo que se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Esta es una de las más absurdas teorías de conspiración contra la resurrección de Jesús que ha habido. ¿Cómo era posible que toda la guardia romana, que estaban tan bien preparados, se hubieran dormido mientras los discípulos movían esa enorme piedra que, según los historiadores, dicen que aproximadamente pesaba entre 1,5 toneladas a 2 toneladas, y hurtaran el cuerpo que Jesús estaba envuelto en ropas embalsamadas? ¿Cómo era posible que hubiera sucedido eso? Aparte de que, si todos ellos estaban dormidos, ¿cómo pudieron ver que eran los discípulos los que habían realmente hurtado ese cuerpo? Como que es irónico, ¿verdad? La teoría del cuerpo hurtado fue inventada por los principales sacerdotes y los ancianos fariseos para no dar crédito a la resurrección. Ellos la inventaron para explicar a su conveniencia algo que no podían entender. Los eruditos dicen que se necesitaban cerca de 15 hombres fuertes para remover esa piedra. Sin embargo, cuando María llegó al sepulcro, esa piedra había sido quitada. ¿Cómo explicar eso? La misma palabra, la misma Biblia nos redacta la verdad irrefutable. ¿Cómo realmente sucedió? Dice Mateo 28, versículo 2. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Versículo 4. Y de miedo a él, ¿qué hicieron los guardias? Temblaron, se quedaron como muertos. Les temblaron las piernas. Les dio miedo lo que estaban viendo. No podían entender lo que estaba sucediendo. Un relámpago, una luz, un estruendo, moviendo una piedra. ¿Por qué no decir eso? ¿Por qué no decir la verdad? Porque siempre se ha tratado de ocultar la verdad, para que nuestros ojos no sean abiertos y para que nosotros no creamos. Ese mismo ángel fue el que recibió a las mujeres, y cuando ellas llegaron, él mismo les dijo esto. Mateo 28, 5 al 6 dice: hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él lo dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Está vacío. Solamente hay una explicación para la tumba vacía. Dios Todopoderoso resucitó a su Hijo Jesucristo de esa tumba, vivo y triunfante sobre la muerte. Jesucristo se levantó victorioso sobre la muerte, tal como Él lo había dicho. Amén. No hay otra explicación. Solo los lienzos de Jesús, los que Él había usado al ser sepultado, estaban ahí en esa tumba. Y así nos los dice Juan 20. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Cuando Juan se asomó a la tumba y vio los lienzos, quedó tan impactado que no pudo entrar.
Ahí se encontraban esos lienzos vacíos, inalterados en su forma y en su posición. Y no solamente eso. Hace algunos días yo le mandé un escrito sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que significaba un lienzo, un sudario enrollado que Jesús había dejado en la tumba. Según la tradición judía, era un lenguaje que se usaba entre el maestro y el siervo. Cuando estaban tomando los alimentos y el maestro se levantaba dejando el lienzo arrugado en la mesa, significaba que había terminado, y el siervo podía levantar todos los trastes que se habían usado, levantar la mesa y limpiar la mesa. Pero si el maestro dejaba enrollado y doblado el lienzo sobre la mesa, significaba: aún no he terminado, volveré. Y precisamente así había sido encontrado el sudario de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Enrollado, puesto aparte de los demás lienzos. Y cuando Juan vio eso, quedó impactado. Porque no solamente el Señor había predicho su crucifixión, sino también su resurrección. Y también había dicho que volvería. Amén. Juan no pudo superar esa imagen, pero su fe fue afirmada aún más. Jesús había anunciado su muerte. Sin embargo, en ese momento a muchos les costaba aceptar esa verdad. Y yo creo que es común que en nuestra humanidad a veces nos cueste trabajo aceptar aún las cosas que sabemos que Dios puede hacer. Como que tenemos ciertas cosas en nuestra mente que a veces es más fuerte la lógica que nuestra fe. Es ilógico que suceda esto. Es contra la ciencia, es contra la física, es contra todo. ¿Cómo es posible que suceda esto? Y quizás si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, si alguien nos dijera: voy a resucitar, quizás también pudiéramos nosotros divariar en algún pensamiento. Y así sucedió aún con los discípulos. Incluso Tomás tuvo que ser confrontado con su incredulidad, pues dijo que a menos que él viera a Jesús y tocara sus heridas con sus propias manos, él creería que había resucitado. Miren, sus propios discípulos que habían estado con él y que Jesús le había dicho lo que iba a suceder, él mismo estaba dudando. Pero a veces el Señor tiene que confrontarnos con nuestra incredulidad, con nuestro escepticismo. Porque si hay alguien que desea que tú y yo andemos en fe, es Él. Juan 20, del 26 al 29 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: Tomás, ya escuché lo que andas diciendo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Jesús tenía todavía las marcas de los clavos. Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Se acuerdan ustedes que le habían perforado el costado? Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, y has hecho lo que tú querías hacer, pues tocarme con tus propias manos. Por eso creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Así que podemos resumir que, basado en la historia bíblica cuidadosamente documentada y en pruebas irrefutables, Jesús murió y resucitó y venció a la muerte. Amén. Contra cualquier mentira que quiera difamar esa gran verdad. Ahora la pregunta aquí clave es: ¿y qué hacemos tú y yo con esa verdad?
Yo sé que Jesús murió. Yo sé que Jesús resucitó. Lo he escuchado una y otra vez. La palabra lo dice. Pero ¿de qué manera me afecta a mí esa verdad? ¿Cómo afecta mi vida diaria como creyente esa verdad? Y aquí te voy a decir 3 cosas rápidas porque solamente me quedan 60 minutos. Porque Él ha resucitado, tú y yo podemos gozar de su victoria. Una de las cosas que continuamente afecta a las personas es la culpa. Y la culpa es una plaga que perturba a todos. Los psicólogos se hacen ricos precisamente por esa culpa que continuamente estamos nosotros cargando. La ansiedad, el temor, la incertidumbre nos deprime. No nos hace tener la esperanza que el Señor vino a darnos. Y a veces estamos cargando un costal que no nos pertenece porque el Señor nos ha hecho libres de todo peso de pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, según lo que dice Romanos 6:23. Todos hemos nacido con una naturaleza de pecado. Todos. Ninguno nació bueno. Todos hemos nacido pecadores. Y Jesús estuvo dispuesto a Él morir por nosotros. En una cruz entre 2 ladrones pagó el precio a pagar para que nosotros podamos ser perdonados. La resurrección fue el recibo de la deuda pagada. Así que si tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo y lo hemos reconocido como el único salvoconducto para nuestra salvación, hemos sido liberados de toda deuda de pecado. Amén. No hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos creído en Él. Así nos lo dice Romanos 3:24. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en Él. En el pasado, perdón. Hay momentos en donde definitivamente tú y yo tenemos que seguir creyendo de que el Señor definitivamente pagó todo lo que tú y yo merecíamos pagar. Recordemos nosotros que ya no hay un acusador que continuamente va a hacernos recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Y a veces eso nos angustia un poco. La vida que yo llevaba en el pasado, ¿será que el Señor verdaderamente la borró completamente? Yo he sido libre de toda esa deuda que yo tenía pendiente, porque muchos hicimos muchas cosas malas. Amén. Y se nos hace difícil creer de que hemos sido perdonados. No dejes que el acusador te siga atormentando y te haga sentir culpable por tu pasado. Si el Hijo te ha hecho libre, eres verdaderamente libre en Cristo Jesús. Amén. Eres verdaderamente libre en Cristo Jesús. Otra gran verdad que tú y yo realmente tenemos esas riquezas y esas bendiciones por medio de la resurrección es que porque Él ha resucitado, mi vida puede tener sentido.
Y no estoy hablando de un sentido de una forma humana, sino de una manera mucho más gloriosa y gratificante. Tiene un sentido dentro del reino de los cielos. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entiendo que Él tiene un plan mucho más necesario por cumplir que cualquier cosa terrenal que yo quisiera hacer. Lo decía Carlos también el viernes, decía, como dice el apóstol Pablo, todo lo que yo pueda hacer en este mundo lo tengo por basura. Todos mis logros, todos los reconocimientos, todos los títulos, todo eso lo tengo por basura con tal de conocer la voluntad del Señor para mi vida. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir esos planes? Si sabemos que divariamos mucho en nuestros deseos continuamente. El Espíritu Santo es poder para nosotros y nos ayuda en todas las cosas. Y aunque no lo creas, aunque se te hace difícil a veces entender esto, la Biblia nos dice que el mismo Espíritu que hizo que Jesús se levantara de entre los muertos, ese mismo Espíritu habita dentro de nosotros si realmente creemos en Él. Amén. El mismo Espíritu que hizo que Jesús venciera precisamente sobre la muerte en el sepulcro, ese mismo Espíritu vive en nosotros. Tú puedes imaginar el poder de Dios viendo un cuerpo inerte en el sepulcro, completamente inerte, ningún órgano le estaba funcionando, completamente desangrado. La muerte pensaba que había triunfado sobre él. Pero sin embargo, comenzó a suceder algo insólito, algo sobrenatural. Y ese cuerpo comenzó a moverse. Comenzó a recobrar la vida. Solamente el poder de Dios podía haber hecho eso. Pues ese mismo poder habita dentro de mí y de ti. Y le da sentido a nuestra vida. Amén. Así que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tenemos excusa para decir, yo no puedo hacer la voluntad del Señor, no puedo seguir adelante, no puedo servir al Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay excusas para vivir una vida sin propósito y sin sentido. No hay excusas para estar completamente inertes cuando verdaderamente creemos que Jesús ha resucitado para darnos vida a ti y a mí. Y esa vida se tiene que notar. Esa misma vida que el Señor recuperó tiene que fluir en nuestros cuerpos. Una vida espiritual. Romanos 8:11 dice, pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu de Dios, habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ahora déjame ser completamente claro. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu de Dios habita en ti. Amén. Y eso no está condicionado a nada, sino simplemente a la fe que tú has tenido de creer que Jesucristo es tu Salvador. Amén. Pero si tú todavía no has tomado esa decisión, puede que te sientas entonces perdido. Pueda que te sientas vacío. Pueda que te sientas sin propósito. Pero si el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos un sentido de vida y un propósito de vida. Hay momentos insólitos e inexplicables. Yo le digo los momentos de Dios, donde a veces no sabes tú cómo sucedió, pero sucedió. No puedes explicarlo, ni médicamente, ni económicamente, ni materialmente.
ni espiritualmente. No puedes explicarlo, pero sucedió. Cosas que a veces decimos, esto no tiene solución. Esto no hay manera de que pueda mejorar. Es imposible que yo pueda ver una luz en medio de tanta oscuridad. Pero de repente, algo sucede. Algo sucede. Y cambia completamente el panorama. ¿Y sabes qué es? El poder de Dios. El poder de Dios. Para el cual no hay nada imposible. No hay nada imposible. Simplemente es el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, llevándonos a ver cosas grandes e inexplicables. Yo tengo que reconocer que soy insuficiente para hacer muchas cosas. Soy insuficiente para hacer muchas cosas. Pero en mi debilidad el Señor se hace grande. Amén. En mi debilidad, cuando yo digo soy débil, el Señor se glorifica por medio de mí, en esa debilidad. Hay un Dios que ha invertido a su propio Hijo en mi vida y me ha dado el poder para hacer lo que Él quiere que yo haga, no en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Todo lo podemos en el Señor. Todo lo podemos en el Señor. Si tú estás sirviendo al Señor con tus propias fuerzas, tenlo por seguro de que un día te vas a desgastar. Si tú estás sirviendo al Señor con tus propias capacidades, un día te vas a sentir completamente inútil. Amén. Porque tenemos que entender que estamos nosotros trabajando para un reino espiritual. Y si hay alguien que no quiere que este reino del reino de los cielos avance, es el enemigo. Y continuamente va a poner obstáculos para que ese reino y la obra del Señor no siga adelante. Pero dice la palabra en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra cosas espirituales. Y nosotros tenemos que contender esos ataques de una manera espiritual. Por eso es que es importante que la iglesia sea lo suficientemente madura y tenga ese discernimiento espiritual para poder contender contra los ataques que el enemigo definitivamente va a traer contra la iglesia. Amén. Mi problema no es con Gloria Beltrán, mi problema no es con Carlos López, mi problema no es con Mario Andrade, mi problema no es con Henry Jiménez, no es problema con ellos. Si hay un espíritu de división, si hay un espíritu que me quiere de alguna manera contender contra ellos, que haya pleitos, que haya enemistades, que haya celos y contiendas, tengo que entender de que yo tengo que doblar mis rodillas y decirle al Señor: Señor, cubre a tu iglesia. Señor, guarda a tu iglesia. Señor, protege a tu iglesia. Tengo que ponerme y hacer vallado de protección a favor del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado de que la obra siga caminando. Pero a veces nos damos por vencidos muy rápido. No, pastor, es que es muy duro, es difícil, no se puede, no hay manera. En nuestras fuerzas no, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Amén. Él nos ha dado la victoria. Porque Él resucitó. Esta es la última. Porque Él resucitó, mi muerte física no es el final de mi historia. Decíamos al inicio de este mensaje que pareciera que todos por alguna razón le tememos a la muerte. Como que andamos buscando cómo sacarle la vuelta a la muerte. Y si te llega, aunque te quites. La verdad es que no hay nada más seguro de que vamos a morir. Esa es la certeza más grande.
Las estadísticas dicen de que de cada 100 personas mueren 100. Pues con esas estadísticas ni ya para dónde te vas, ¿no? Así que tú y yo lidiaremos con eso en algún momento dado, ¿verdad? ¿A dónde te haces? Lo que te recomiendo es que dejes pagado todo. No metas en broncas a la gente que está a tu alrededor. Han después venido tamales para sacar para la caja. Y luego mi esposa, si no tienes dónde enterrarme, por lo menos en una java de tomates, pero ahí ponme. Pero la Biblia dice que nosotros hemos creído en Jesucristo. Y cuando tú y yo creemos en Él, la muerte no es el punto final de nosotros. Tú y yo hemos obtenido vida eterna por medio de su resurrección. Al morir, nuestro cuerpo va a la tumba y nuestra alma va con Dios. Amén. Así lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó el Señor a esta humanidad, a este mundo, que entregó lo más valioso a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Billy Graham dijo antes de morir: puede que algún día escuchen que estoy muerto. No lo crean, porque estaré más vivo de lo que jamás he estado. Al morir, un cristiano no es el final, sino solamente está haciendo una transición. Es por ello que hay mucha diferencia cuando se asiste a un funeral cristiano y a uno que no es. Porque aunque hay tristeza, no hay desesperación, no hay angustia, porque sabemos a dónde vamos. El Salmo 116:15 dice: estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Solamente Él nos da esperanza en medio del dolor. Solamente Él nos da un destino en medio de la situación difícil, en medio de la aflicción. Solamente Él nos da un destino. Solamente Él nos da un propósito. Dios quiere que experimentemos toda la certeza, la confianza y la paz que solamente la verdad de estos acontecimientos nos hacen ver, su sacrificio, su muerte, su victoria por medio de la resurrección, y saber que Él un día volverá porque Él vive. Amén. Porque Él vive y porque Él ascendió a los cielos y porque hoy se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, y un día volverá por su iglesia. Y esa es nuestra esperanza, iglesia. Esa es nuestra esperanza. Que si no morimos antes, un día le veremos venir en gloria. Un día le veremos. Viene ese día. Viene ese día. Y esa es nuestra esperanza. Una esperanza de gloria. Amén. Así que no te enamores tanto de este mundo. Enamórate de Cristo. Enamórate del Señor. Busca conocerle a Él más y más. Conoce cuál es la voluntad de Él para ti. Que tu ser quiera servirle con todo su corazón mientras estemos en este mundo. Aférrate a eso. Aférrate a eso. Vamos a tener luchas, muchas, muchas. Pero Él nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Vamos a tener muchas luchas. Pero Él nos ha dado todas las herramientas para que tú y yo no nos frenemos, para que sigamos adelante y para que la obra de Él siga caminando día con día. El reino de los cielos sufre violencia,
Y solamente los de carácter, los violentos, los aferrados, los que continúan, cueste lo que cueste, solamente ellos lo arrebatan. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias.